estimados hermeneutas. Para que puedan conocer toda la historia asociada a Azrael, les invito a revisar el video anterior, que se encuentra disponible en el siguiente enlace. Antes de empezar, les recuerdo que si les gusta mi contenido, no duden en suscribirse y dar clic a la campanita para que sepan cuándo volveré a subir videos. Dicho lo anterior, comencemos. Azrael, el arcángel de la justicia divina. Hasta ahora hemos conocido la etimología y las características del arcángel, pero esto queda incompleto si nos preguntamos ¿cuál es su historia? Para comprenderla, debemos extraerla por separado de tres fuentes religiosas: el islamismo, el judaísmo y el cristianismo. Primeramente, según el Corán, en el islamismo, Azrael es el arcángel de la muerte que espera arriba de nosotros a tomar el alma del cuerpo y es uno de los 4 arcángeles más altos en el trono de Alá. Los otros son Jibril, Micail e Israfil. Una de las mitologías presentes dice que Dios le envió junto a Micael, Israfel y Gabriel a buscar tierra en las 4 esquinas de la tierra para crear a Adán a su imagen y semejanza. Solo Azrael pudo hacerlo. Es por esta razón que Dios le da el poder y la misión de separar el alma o espíritu de los cuerpos de los seres humanos. Aunque una versión diferente dice que todos pudieron traer los 7 puñados de polvo necesarios para crear a Adán. Otra de sus mitologías habla que poco tiempo después de su creación, a Azrael le fue asignado el estudio de algo no muy bien comprendido en el cielo, es decir, la disposición del alma de los humanos después de la muerte. Se conocía que algunas almas habían llegado al cielo gracias a sus méritos, obtenidos en el periodo de reencarnación y olvido, pero no se sabía dónde iban las otras almas y qué pasaban con ellas tras la muerte. Ante esto, Azrael se ofreció para rastrear el alma de los humanos, ante el poco logro obtenido por otros ángeles. Consiguiéndolo, descubrió que muchos humanos, particularmente los de peor naturaleza, estaban siendo torturados en el reino inframundo, debido a que según los Midrash, el alma, cuando mantenía la densidad de su naturaleza humana, tiende a descender hacia una región inferior, un sitio abandonado, vacío, un reino de miseria y aislamiento. Allí también perecieron, en número asombroso, los ángeles caídos que acompañaban a Azazel, junto a los Nefilim, los hijos híbridos de los ángeles y las mujeres humanas, que asediaron al mundo durante las guerras celestiales. Ese reino, en sus inicios, fue creado como un espacio de ausencia de Dios y soledad, pero no un lugar de tortura, y los demonios la habían convertido en eso. El Sheol se había convertido en el infierno. Cuando Azrael informó en el cielo, se vivió una indignación general porque no solo infringían torturas, además se tomaron la potestad de destruir ciertas almas, pese a que ni el mismo Dios lo había hecho, aun teniendo el derecho. Según Azrael, los demonios estaban reteniendo almas que no habían infligido pecados tan contundentes, con la intención de castigar infinitamente una culpa que era finita. Por su labor, Azrael fue ascendido a rango de arcángel, comprometiéndose a que ninguna alma se dirigiera equivocadamente a un lugar que no fuera el cielo. Desde ese momento, él y su coro de ángeles ayudarían a los espíritus a liberarse de sus cadenas, rescatarían las almas salvables del infierno e impedirían a los ángeles caídos tomar cualquier alma que no les correspondiese. Así comenzaron con sus vigilias, hasta que Azrael tomó conciencia de que no era suficiente, por lo que asumió el rol de tutor, apoyando a los vivos a prepararse para la muerte, comprenderla, aceptarle y no temerla si sus acciones habían sido correctas. Con el tiempo, entre los seres celestiales, se comenzó a pensar que los ángeles de Azrael y él rehuían del cielo. A causa de lo anterior, Azrael terminó entonces por tomar la decisión de autoexiliarse, porque su compasión por los humanos era tan grande que prefería servir a Dios en la oscuridad con tal de salvar las almas humanas. En relatos más populares, Alá lee el nombre del fallecido y Azrael tiene 40 días para cumplir con su rol.
Si el hombre es bueno, su llegada viene cargada de paz y olores paradisíacos. En cambio, si es malvado, es acompañado por demonios que le torturan y le atormentan. Para el Islam, Azrael será el último ser en morir. En el mismo sentido, se dice que es tan poderoso que se necesitan 70.000 cadenas de una longitud de un viaje de miles de años para poder contenerlo. A pesar de todo lo anterior, Azrael también tiene un carácter demoníaco en el islamismo, representado como un ser que está cubierto con 1.000.000 de velos, es más grande que los cielos, y el mundo se encuentra en sus manos como un plato, del que puede comer cuanto quiere. Tiene 4 caras, una delante, otra arriba de la cabeza, otra detrás, y la última debajo de los pies. Posee 4 alas y su cuerpo está cubierto de innumerables ojos. Cada vez que cierra uno, muere un ser humano. Según la misma tradición, se dice que Azrael poseía un grimorio o libro prohibido, llamado el Libro de Azrael, el que circuló entre los magos y alquimistas medievales. Se trata de otro libro apócrifo que fatiga la paciencia de los bibliotecarios, quienes jamás han podido hallarlo. No obstante, la leyenda afirma que todos, sin distinción, conoceremos sus páginas algún día. También se indica que una vez cada 13.000 años es asignado como ángel de la guarda a una persona especial, una de las más afortunadas. Si nos dirigimos al Talmud judío, Azrael es igualado con Satanás y proporciona la inferencia de que es un ángel malvado. Como una nota lateral, en el Zohar, un libro sagrado de la tradición mística judía de la Cábala, Azrael recibe las oraciones de los fieles cuando llegan a los cielos y también comanda legiones de ángeles celestiales. En consecuencia, Azrael se considera comandante de alto rango de los ángeles de Dios. Además, según otras fuentes, se dice que Azrael, traducido del hebreo, es ayudante o auxiliador de los dioses y que habita en el tercer cielo sobre los arcángeles Miguel y Gabriel. Por último, en el cristianismo no hay ninguna referencia directa a Azrael en la Biblia, y él tampoco se considera ni una figura canónica ni no canónica dentro del cristianismo. Pero en el paleocristianismo, a través de una historia ubicada en el Esdras, un libro anulado por la Iglesia Católica y Protestante, pero considerado canónico para las enseñanzas ortodoxas del cristianismo, se confundía a Azrael con Esdras, también a veces escrito como Azra en diferentes idiomas, descendiente de los sacerdotes de la tribu de Aarón, y escriba durante el período del Segundo Templo de Jerusalén. Azra fue visitado por el arcángel Uriel y se le dio una lista de leyes y castigos que iba a cumplir y hacer cumplir como juez sobre su pueblo. Azra se registró posteriormente en los libros apócrifos como un ser que ha entrado en el cielo sin probar la mancha de la muerte, y también como quien vaticinó la segunda venida de Cristo. Dependiendo de varios puntos de vista religiosos, podría ser tomado como Esdras, regente de la Angélica de Estado. Esto añadiría el sufijo el a su nombre, lo que denota un ser celestial, como por ejemplo Micael, Rafael, Uriel. Por lo tanto, Ezra o Azra adquiriría acá el sufijo convirtiéndose en Israel o Azrael. Libros posteriores también establecen su relación con un escriba llamado Salatiel, que fue citado diciendo: yo, Salatiel, que también es Esdras. Una vez más, dependiendo de ciertos puntos de vista de la espiritualidad cristiana, esto podría ser visto como una influencia angelical de Azrael en Salatiel, aunque este punto de vista no está confirmado ni negado por la creencia popular de los cristianos. Hasta acá termina la mitología asociada a Azrael, el arcángel de la muerte. Esto fue Logomaquia. Si te gustó el video, da pulgar arriba y comparte. Subiré videos cada semana. Si te gustó el contenido, puedes seguirme en mis redes sociales, encontradas un poco más abajo en la descripción del video. Y no te olvides, contemplar el pasado para comprender el futuro. Esto fue Logomaquia.